Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 1 de mayo del año 2025. Es un gusto y un placer volver a referirme a ustedes por este medio. Desde que inicié este proyecto, me propuse hacer algo distinto, hacer una amplia variedad de información y puntos de vista, transparentes, sinceros, sustentados en pruebas, en fuentes que ustedes puedan verificar. Y es así como hemos cumplido, pues ya, un año más de estar emitiendo. Gracias a todos por su apoyo, por sus participaciones, por sus aportaciones. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Notas rápidas. Bueno, pues la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández denuncia con documentos oficiales que aquel famoso operativo en Durango, encabezado por Omar García Harfuch, en que se dijo que se decomisaron 250 litros de gasolina, pero que en realidad era heroína líquida, es lamentablemente un fraude. Es un fraude como muchos otros decomisos de supuesta sustancia ilícita. Son informes falsos que se le están enviando al gobierno del presidente Donald Trump para tratar de apaciguarlo. Pero ya con anterioridad habíamos escuchado una entrevista del secretario de Estado Marco Rubio en que él mismo se quejaba de que había mejorado, por ejemplo, la situación migratoria, pero que las drogas seguían llegando con la misma regularidad. Y ahora Anabel Hernández tiene documentos oficiales en que algunos oficiales no creyeron en este cuento de la heroína líquida, sobre todo porque la heroína se comercializa en estado sólido. Los drogadictos pues la calientan en una especie de pipa y posteriormente se le inyectan o la disuelven en una cuchara y posteriormente se le inyectan en el torrente sanguíneo. Y en este caso, pues decir que estaba en estado líquido ya sonaba un poco sospechoso. Anabel Hernández tiene documentos oficiales en que no solamente revela esto, sino que el secretario de Seguridad Pública de Claudia Sheinbaum no participó ni siquiera en el decomiso o en la detención en Durango. Y esto es grave porque lo que se está haciendo es otro monstruo, otro Genaro García Luna, ligado al cártel Slim, y donde estaba también Omar García Harfuch. Se arreglan las cosas de tal forma para presentarlo como el superpolicía, como el que está dando resultado, pero tanto a nosotros los mexicanos como a los estadounidenses les están viendo la cara. Realmente no se está haciendo nada contra los cárteles de la droga. Qué triste, ¿eh? Pero yo también había notado por las cifras, porque no se han detenido ni procesado a los capos más altos, que también ya están detenidos en Estados Unidos, que creo que lamentablemente no se está avanzando nada en el combate de los cárteles de la droga. Y esto a 100 días de gobierno del presidente Donald Trump, en que sí se impusieron sanciones, se tuvieron conversaciones, se hizo una denuncia pública de que el gobierno de Morena tiene una alianza con los cárteles de la droga, pero lamentablemente esto ya no se está materializando en ningún avance ya desde hace rato. Y entonces, pues yo creo que esto tiene que acabar con la paciencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y presionar más a Sheinbaum para exigir la detención de importantes líderes criminales, entre los que no se puede omitir de ninguna forma el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el político Manuel Barlet Díaz. Si esto no se hace en los próximos años del gobierno de Donald Trump, entonces estaríamos realmente ante un fracaso de política contra los cárteles de la droga. Anabel Hernández también recordó que, pues, Omar García Harfuch es un delincuente, dicho así de forma suave, es un delincuente, y es necesario que sea procesado. Entonces, el gobierno de Donald Trump no puede tener resultados
confiables en materia de seguridad de su país con relación a la frontera México-Estados Unidos si no se detiene a personas como Omar García Harfuch, quien ya tuvo una reunión con el representante del FBI, Kash Patel. Ahí hay algo que no está avanzando y que probablemente se ha estado aplazando por tener otros intereses, otros asuntos, pero si Trump no atiende esto, no va a haber ninguna mejoría para Estados Unidos ni para México. Anabel Hernández recordó que el equipo de policías de Omar García Harfuch asaltaron una sociedad de inversión conocida como Black Wall Street Capital en el año 2023 y se robaron más de 70 millones de pesos entre dinero en efectivo y artículos de lujo. La forma de actuar de Omar García Harfuch es fingir operativos con arma en mano y sembrar droga o armas de procedencia ilícita para poder robar, para poder procesar, detener y extorsionar a las personas. Este es el secretario de Seguridad de México y hasta, pues no sé, se me pone la piel un poco chinita de pensar que hay tantas personas que han sido víctimas de las acciones de Omar García Harfuch. Que en algún momento él fue novio, ha trascendido en algunos medios, que él habría sido novio de la hija del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, esta Ninfa Salinas, que está en el Partido Verde Ecologista de México. Si la relación terminó, pues es a lo mejor porque ya no se llevaban bien con una amplia variedad de temas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos está pasando. Es triste, pero no hay un avance como tal en esta situación, y los informes de seguridad que presente Omar García Harfuch pues ya de aquí en adelante serán dudosos, como también la información que presenta Sheinbaum sobre que hizo disminuir en un 32% los asesinatos, pero resulta ser que hay un incremento del 42% en la desaparición de personas, y es evidente que se están moviendo los homicidios como personas desaparecidas, de modo que la violencia se intentó maquillar. Donde no pudo maquillar Claudia Sheinbaum la violencia fue exactamente en la percepción de inseguridad que ha repuntado en al menos 6 ciudades gobernadas por Morena. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues también cuento cosas de mi vida. En Estados Unidos y México, la red social de Donald Trump, Truth Social, borra mi cuenta oficial, @HéctorRosalesoficial, ya no existe. Me enviaron un comunicado a mi correo electrónico en que dice que he violado o infringido las normas comunitarias de la red social. Que si consideraba esto injusto, pues que me pusiera en contacto con ellos. Es lo que hice y pues no he violado ninguno de los 11 puntos regulatorios de la red. Mi cuenta pues estuvo centrada en publicaciones más o menos de este tipo, darle visibilidad o en español algunos comentarios sobre las publicaciones de Donald Trump. No se violó ninguna norma comunitaria. Lo que sí es que previamente, tengo que decirlo, hay muchas cuentas falsas creadas por Sheinbaum, creadas por el partido Morena en la red social de Trump. Y pues me han estado atacando frecuentemente con insultos, con amenazas. Ya saben cómo son esta clase de funcionarios, ¿no? Ya saben cómo se dilapida el dinero público en esta clase de acosos, que le encanta mucho la visibilidad, el chisme, la difamación a Claudia Sheinbaum en esta clase de plataformas. Entonces yo creo que a lo mejor la acción de estas cuentas malintencionadas pudieron en algún momento comprometer el funcionamiento de mi cuenta. Yo veo que Truth Social, bueno, pues es un proyecto nuevo, es un proyecto de redes sociales novedoso, que de hecho ahorita deja el estado de Delaware y se están mudando a Florida. Y que bueno, como todo proyecto que va en desarrollo, pues tiene algunas fallas técnicas. Yo considero que Donald Trump es un partidario de la libertad de expresión y que se va a resolver esto a la brevedad posible en medida que ellos puedan abordarlo, porque pues no he violado ninguna de las normas comunitarias y me resultaría un poco difícil pensar que
pudiera tener normas muy estrictas, ¿no? De los temas que se puedan hablar o no, que en ese caso pues estaríamos en un ambiente de censura y regulación que incluso sería más sensible o más activo que el que puedes encontrarte en una red social progresista, que las redes sociales progresistas por lo general son las que menos toleran, ¿no? Ciertas publicaciones. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Mi único interés, digo, no tengo nada importante en esa cuenta, pero mi único interés pues es recuperar la lectura o el contacto de algunas cuentas, porque es muy difícil tener esta información fuera de Truth Social. Donald Trump no actualiza sus cuentas de la misma forma que lo hace en Truth Social, donde pone de último momento pues sus actividades, las últimas acciones de su gobierno. Y si no tengo pues esta ventana, pues estaríamos muy limitados porque si no tenemos esta ventana, pues estaremos muy limitados porque los otros medios no nos van a informar de lo que esté haciendo Donald Trump. No vamos a tener un conocimiento base de primera mano o directamente de la información. Pues lamentablemente yo creo que Truth Social no ha tenido el funcionamiento que se esperaba y no está siendo utilizada por muchas personas como se hubiera creído, ¿no? Entonces yo creo que por eso surge tanto estas cuentas de spam, también de Claudia Sheinbaum, donde se me insulta, pero de forma grave. Creo que debí de haber recuperado esos mensajes para poder compartirlos con ustedes, a ver si liberan mi cuenta y podemos verlos. Y yo creo que la preocupación, la acción de esto, pues es que la preocupación de Sheinbaum al hacer esto, al estar reportando mi cuenta, tendría que ver fundamentalmente con el hecho de que no quieren que me acerque a Trump o a las personas que están cerca de Donald Trump. Y yo no sé si Donald Trump tenga conocimiento de mi existencia. Yo creo que tengo un número considerable de seguidores, pero pues igual no me creo el comunicador más influyente o más importante de todo México, o ya no decir de Iberoamérica, sino que son contados, ¿no? Y a mí me gusta tener un público selecto y que realmente razone lo que estoy compartiendo y que además podamos tener este vínculo de amistad. Yo no tengo el propósito de llegar simplemente por llegar a hablar en todas las plataformas de redes sociales. Yo creo que este es un propósito con sentido de fe y de veracidad. Y bueno, pues estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Si no, ya veré qué se me ocurre para tener la información de Truth Social, que por cierto, durante la tarde me he dado cuenta de que tiene fallas técnicas, está caído el sistema, no hemos podido ver la publicación ni de forma externa de la cuenta oficial de Donald Trump y eso ya habla de que por ahí hay un fallo. Vamos con nuestra siguiente publicación. Bueno, pues en México avanza el proyecto de la peligrosa CURP digital. Se conoce como llave MX, le ponen en los colores guinda del partido Morena, de la dictadura de Morena. Fue aprobada por el partido narcotraficante Morena. Se trata de un archivo de vigilancia unipersonal al estilo de la Gestapo Nacional Socialista. Y esto es lo que ha denunciado fuertemente el Partido Acción Nacional. Sin embargo, pues nuestros medios nacionales y comerciales no se han hecho eco de las denuncias del Partido Acción Nacional sobre esta peligrosa digitalización en la que Claudia Sheinbaum pretende tener nuestros datos biométricos y personales al más puro estilo del Partido Comunista Chino. Nos pasamos con otra información. En México, diputados se aumentaron el sueldo. Ahora ganan más que lo que oficialmente recibe Claudia Sheinbaum. Que eso también es una mentira porque ella tiene una inmensa fortuna personal, varias propiedades, pero las tiene a nombre de otras personas para que no figuren en su patrimonio. ¿Por qué anda con esta tontería de que debe de figurar como pobre ella, no? Bueno, pues los diputados del partido Morena se aumentaron el sueldo al mes de más de 153,000 pesos. 153,000 pesos por hacer nada o por hacernos daño es lo que ganan al mes los diputados corruptos de Morena y de otras fuerzas políticas que apoyan a Sheinbaum. También los de oposición tuvieron este aumento. No van a decir que no, ¿verdad?
pero yo creo que es demasiado para lo poquito que hacen, ¿no? ¿Usted cuánto les daría? Yo no les daba ni 8,000 pesos, al mes. Creo que es suficiente para todos sus gastos. Y ellos están cobrando más de 153,000 pesos. Que bueno, otras personas que yo creo que desempeñamos trabajos más importantes, que desempeñamos trabajos más comprometidos, no los tenemos. Qué interesante, ¿no? La injusticia con la que operan estos funcionarios políticos, que le digo, no solamente es que no hagan el trabajo suficiente, sino que hacen trabajos malos, perjudiciales para el país. O sea, mucha gente sufre por las acciones del gobierno, por las leyes injustas que luego promueven en la Cámara de Diputados, como lo es la narcoelección judicial. Ciudad de México destruye negocios encapuchados que portaban la bandera terrorista islámica del Hamas. Esto pues deja como resultado varios detenidos. Al principio no los detenían, por eso les informé de esa forma, pero sí hubo varios detenidos. Hoy es 1 de mayo y el 1 de mayo, para quienes no lo sepan, pues lo reitero, es una fecha que es utilizada por sectas satánicas, es una fecha de cultos demoníacos y es una fecha significativa para el movimiento totalitario del comunismo internacional. Ellos dicen que es el día del trabajo, pero en realidad es el día de que las fuerzas de izquierda, las fuerzas de la siniestra o de Satán, como son los anarquistas, salen encapuchados a destruir negocios. El 1 de mayo es también el día en que se funda la Orden de los Illuminati por parte de un infiltrado jesuita, no era jesuita, era un masón de origen judío llamado Adam Weishaupt, en el año de 1776 en Baviera, Alemania. Así que tiene mucho significado para la original Orden Illuminati, que había ya infiltrado desde aquel entonces la Orden Jesuita, no totalmente, pero la había infiltrado. Pues hacer esta clase de destrozos porque es el día del comunismo internacional. Así como también el 8M no es el día de la mujer, sino es el día del comunismo internacional también, de la revolución comunista. Pero lo han disfrazado de distintas formas. En el Vaticano, los medios globalistas promocionan al cardenal LGBT Tagle de Filipinas como el nuevo papa. Bueno, pues hay una cosa muy sorprendente, que los medios no lo presentan como algo malo. No, lo presentan como algo muy bueno. Que el cardenal Tagle tenga toda esta apertura al LGBT. Y hasta han comenzado como a intentar matizar para preparar a la población para aceptar esto. Están diciendo cosas como que, bueno, sí, él acepta que debe de haber uniones gay, que no deben de ser criminalizados, pero él considera que no deben de ser llamados matrimonio. O sea, como que dicen, no se mueve mucho de la ambigüedad del Papa Francisco en cuanto a las relaciones homosexuales. Y esa es la intención con la cual quieren presentarlo, pues dicen, peor que el Papa Francisco no podría ser. Más ambiguo que el Papa Francisco no podría ser. Un ejemplo es el caso de Carla Iberia Sánchez, quien se mantiene en el Vaticano como enviada especial de Televisa. Televisa, que ahorita tiene un mega escándalo de corrupción porque ha recibido millones de pesos del gobierno narco de Sheinbaum para atacar a periodistas independientes, a influencers, a la otra televisora, a Televisión Azteca, etcétera. Bueno, pues reitera como unas 20 veces al día Televisa que el Papa Francisco comió o desayunó en una ocasión con mujeres transexuales. No queda claro si el Papa les llamaba mujeres transexuales, pero francamente tenemos que aclarar el concepto, eran hombres. Y que había comido con ellos, con ellas dice, como una muestra de apoyo humano. Esto también lo celebra un párroco medio degenerado, el párroco de Torbainica, sí creo que se pronuncia así, en Italia. Él se llama Andrea, o será como Andrés en español, Andrea Conoscia. Y me di a la tarea de buscar un poquito acerca de este señor, porque él pues dice con un rostro iluminado de felicidad que el Papa Francisco comió con transexuales, con mujeres transexuales.
y que eso lo hacía una mejor persona. O sea, no es entonces novedoso que el Papa Francisco hubiera, por ejemplo, ido a comer con las víctimas del narcotráfico, con las madres buscadoras, de los campos de exterminio de López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿No hubiera sido eso más propicio, más justo, más humanitario? Yo creo que sí, ¿no? Pero ya saben que la postura de algunos religiosos pro LGBT pues está así de distorsionada. Vamos a ver entonces que nuevamente buscamos una fuente LGBT que nos dé la opinión sobre los religiosos que los apoyan o que los promueven. Y esto es lo importante porque si el enemigo, si el malvado tiene una opinión muy buena del Papa Francisco, que en paz descanse, o de este párroco, Andrea Conocchia, pues eso nos debe de dar una idea muy clara de qué tan mal estarán haciendo las cosas, alejados del catolicismo, que a los LGBT les encanta. Porque además todos estos señores en ningún momento les dicen lo que dijo Cristo: vete y no peques más. O sea, yo no te voy a lapidar por ser prostituta, pero vete y no peques más. Y eso fue la parte que faltó siempre al Papa Francisco, diciendo: te quiero como eres, según, y no tienes nada que cambiar de ti, porque todos somos iguales ante Dios. Vamos a ver esta parte. Vamos a ver esta parte después de la pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, pues a lo mejor y en algún momento nosotros tendremos que pasar por un momento difícil de prueba. Es frecuente también en la vida de los cristianos esto, momentos en los que parece que estamos completamente desolados y aparentemente sin ninguna esperanza, al punto de llegar a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que pues algunas veces las cosas no se dan como nosotros hubiéramos querido, ¿no? Hay deseos, buenas intenciones que no se dan. ¿Y por qué digo esto? No es que yo me esté dando por vencido, pero supongamos que queda uno de los peores personajes como papa y que viene a continuar la obra destructiva del Papa Francisco, que además hay muchos otros fundamentos y muchas cosas que hoy se están recordando que yo ya ni me acordaba, ¿no? De declaraciones polémicas que dio. Y acciones aún peores, ¿no? Porque las acciones que no se comunican, pero que tienen un impacto devastador para nosotros, pues eso es algo que a mí me preocupa más y que estamos descubriendo frecuentemente. Digo, en caso de que viniera un mal papa y que las cosas con el narcotráfico no se solucionen porque pues el problema está muy avanzado y probablemente haya actores que no puedan cumplir con una buena intención que tengan, pues esto de todas formas está anunciado, ¿no? Está anunciado que nos va a pasar, que van a haber momentos difíciles, momentos de prueba.
Si ustedes han estudiado o al menos conocen regularmente, superficialmente lo que es el libro del Apocalipsis, saben que va a haber un momento muy terrible que se dice durará 7 años. O sea, quiere decir que vendrá un anticristo, que vendrá a imponer la plenitud de la maldad. La plenitud de la maldad, y que a la mitad de eso pues tendrá un enfrentamiento con los sionistas, los cuales terminarán terriblemente dañados al punto de arrodillarse ante Cristo. Creo que eso es lo que yo entiendo del libro del Apocalipsis. Entonces, hay momentos de prueba, hay momentos difíciles que se nos pueden avecinar. Yo de ninguna forma pienso de una forma idolátrica que porque alguien está en la presidencia de los Estados Unidos y ha hecho buenas cosas, vaya a significar la solución o el cambio definitivo en nuestras vidas y a los problemas que tenemos. Cada uno tiene que dar pues la batalla de la vida y enfrentarse a pruebas difíciles. Y hay momentos en los que parece que Dios no nos escucha. Pero recuérdese que Él siempre es presente, Él siempre está viendo, Él siempre nos está escuchando y Él sabrá en qué momento actuará para sacar el mayor bien de un aparente mal terrible o tremendo. Y bueno, pues con este preámbulo un poco extenso, con el que quiero darles aliento, esperanza, pues vamos a iniciar con esta parte de una página que se llama Cristianos Guy. Ya con anterioridad habíamos citado esta página para hablar de el cardenal Timothy Radcliffe, aquel que organizaba las misas del Soho Club, estas misas para homosexuales, y que él había dicho claramente: no se necesita una liturgia o una misa especial para hacer misas con homosexuales, con transexuales, porque son personas como nosotros. Timothy Radcliffe, el que en un informe del año 2013 refirió que las relaciones homosexuales pueden ser tiernas, pueden ser buenas, tanto como el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tanto como el sacrificio de amor, etc., romantizando pues las relaciones contra natura. Bueno, pues ¿qué nos dice la página de Cristianos Guy? Que es una página obviamente perversa, que lo que hace es dedicarse a distorsionar pasajes de la Biblia para hacerlos cuadrar con el homosexualismo. Bueno, pues Cristianos Guy dice lo siguiente: el reverendo Andrea Zenocchia, pastor de la Iglesia de la Santísima Virgen Inmaculada, afirma que ayudar a estas mujeres, se refiere a los transexuales, se alinea con las enseñanzas de la Iglesia para llegar a los marginados. Espera que el apoyo del Vaticano a estas, entre comillas, mujeres, ayude a abolir los prejuicios que tienen las personas religiosas. O sea que decir que la homosexualidad, transexualidad es pecado, para Andrea Noccia, para el sacerdote Andrea Noccia, que celebra las acciones a favor de los trans del Papa Francisco, dice que esos son prejuicios. O sea, no sería pecado, sería simplemente una posición prejuiciada. Dice: ponemos a los pobres de nuevo en el centro. Ponemos, dice, a las personas de nuevo en el centro, y eso es el Evangelio. Lo que me importa es una persona, la vida de una persona y su historia. Una persona nunca es lo que hace. ¿En serio? ¿Nunca es lo que hace? O sea, pues eso es tan general, tan genérico, que yo podría decir que un asesino no debe de ir a prisión, porque pues asesinó personas inocentes, pero eso no cambia su condición. Las mujeres trans con las que el Papa Francisco compartió la mesa, los sagrados alimentos, me dijo que no perdiera la fe, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, dijo el transexual. El padre Andrea con Diana al lado de un pequeño altar de homenaje al Papa Francisco montado en la iglesia Beata Vergine Immacolata Massimiliano Minocri. O sea, porque el sitio de Cristianos Gay pues comparte una fotografía de cómo es que los transexuales le hacen un altar al Papa Francisco. Y dice también: el 11 de marzo del año 2020, el sacerdote Andrea Noccia
o Gnosia, un sacerdote de Torbainica, creo que se pronuncia así, Italia, se asomó a la calle y encontró una larga fila, de personas que necesitaban ayuda. Muchas de ellas eran mujeres transexuales que se prostituían y enfrentaban grandes dificultades debido al cierre de las parroquias por la pandemia. Sin clientes, se encontraban sin dinero para comprar comida ni medicinas. Andrea Noccia, un cura que se dedicaba a ayudar a los más desfavorecidos, que es un militante gay, no había tenido contacto previo con las mujeres trans, o sea, hombres, para ayudarlas. Contactó al limosnero del Vaticano, al cardenal Konrad Krajewski, que es un nombre polaco, quien rápidamente envió asistencia con dinero y alimentos. O sea, y este dinero y alimentos no lo necesitarían, no sé, niños en la calle, mujeres embarazadas. Digo, no sé qué tal si les sobran los recursos para ayudar, ¿no? Pero además de simplemente darles de comer, vestir y algo de dinero para medicinas, ¿por qué el Papa Francisco no ayudó a estos hombres a decirles que su vida es degenerada y que eso es indigno? Creo que, contrario a lo que están pensando estos transexuales, el Papa Francisco les hizo una maldad. Convalidó que el estar fornicando con hombres, con personas de su mismo sexo y vistiéndose de mujeres es la condición que acepta Cristo. No lo dijo con sus palabras, entonces lo convalida con sus actos. Lo valida con sus actos. Y discúlpeme, pero pues eso es un acto perverso, nefario, diabólico también por parte del padre Noccia, que él llegó a hacer esta clase de cosas. 3 de estas mujeres trans, es decir, hombres, las colombianas Juliana y Diana y la uruguaya Marcela, compartieron su historia en la parroquia Beata Virgen Inmaculata, huyendo de la violencia y de la discriminación en Latinoamérica, tanto hasta Europa, estableciendo una amistad con el Papa Francisco, a quien conocieron durante 3 años y lamentaron profundamente su muerte. Oiga, pues francamente yo creo que un vuelo al Vaticano sí es algo costoso. ¿De dónde tuvieron tanto dinero para moverse hasta allá? Van a decir, del sudor de su parte. Capaz que me lo dicen. Y me van a decir después que la prostitución es una profesión, no un oficio, y que además es honrado. Así como lo presenta, ¿cómo se llama? Steven Soderbergh en su película Mike Magic, ¿no? De estos hombres que bailan y luego se prostituyen, o como lo presentan también de una forma romántica, nada más que no me acuerdo quién era el director, la película Reyes o Reinas, que estuvo protagonizada por Patrick Swayze, ¿no? Bueno, pues Marcela, que es un hombre, recordó que cuando le confesó haber perdido la fe, el Papa Francisco le respondió que no debía de permitir que eso sucediera porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Bueno, por lo menos no son ateos estos transexuales. Ahora, el problema es que no ser ateo, pero también estar consagrado al mal, va haciendo lo mismo porque los satanistas creen en Dios. Definitivamente creen en Dios. Públicamente lo van a negar y también niegan creer en Satanás, pero todo satanista sabe que Dios existe, si no, no sería satanista. Yo he tenido conversaciones con algunas de estas personas y se desesperan mucho al momento de escucharme. Pero es que piénsenlo, ¿no? Si ellos son poseídos por el demonio y yo quiero acercarme a Dios, sería mejor que me poseyera un ángel, ¿no? Y el sentido angelical, el poder angelical de las palabras que puede darte un ángel, yo quiero pensar que me inspira también a veces el Espíritu Santo, pues nos lleva a hablar con propiedad, con brevedad y con claridad definir una conducta o una realidad. La parroquia, con el apoyo del Vaticano, brindó ayuda a todas las personas que lo necesitaban. No solamente a los transexuales, dice. Las mujeres trans, es decir, hombres, al recibir apoyo,
decidieron agradecer personalmente al Papa Francisco y escribieron cartas detallando sus historias. A través de una monja que conocía a Francisco, el Papa respondió de inmediato, expresando su deseo de ayuda a todas las mujeres, en lugar de solo a 4. Pero es que no son mujeres, son hombres. Esta monja, Genevieve, la que rompió el protocolo y se acercó al féretro del Papa Francisco, quien ha dedicado su vida a ayudar a los más necesitados y, según ella, en especial los transexuales, estuvo presente. Bueno, pues aquí una cosa extraña, y esta es de la clase de cosas que no te enteras en otra parte. Dicen que el Papa Francisco tenía una oficina y que en su oficina tenía la foto de un transexual que se hacía llamar en vida Naomi Cabral. Naomi Cabral era un hombre que se vestía de mujer de nacionalidad argentina y que fue asesinado. No sé por qué haya sido asesinado, pero el Papa Francisco tenía su retrato en su oficina y que eso le servía para recordar las dificultades que enfrentaban muchas de ellas, o sea, muchos transexuales. Marcela mencionó que algunas de sus amigas ya no están, quiere decir que se murieron, y compartió la triste historia de Lili, otra compañera que fue, otro compañero que fue asesinado en circunstancias brutales. ¿Saben que ocurre mucho que los transexuales, como se hacen pasar por mujeres, toman a algún hombre alcoholizado o medio drogado y pues cuando descubren lo que son, pues les da furia y los matan? Yo he sabido de muchos homosexuales y transexuales que han sido asesinados en bares por robarle cosas a militares, por intentar seducir a militares. Qué cosa tan rara, pero aquí en México los militares suelen tener mucho sexo con homosexuales o con prostitutas. Eso es bien sabido, que es donde hay un cuartel militar, siempre hay mucho de eso. Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? De modo... Ya te maté. Y aquí había un zancudo. De modo que finalmente lo que nos está dando es que el Papa Francisco abrió la iglesia, así, puerta en puerta, al pecado. Y bueno, déjenme ustedes en los comentarios si piensan que es eso. Porque ya desde el punto de estar tolerando esta clase de cosas, digo, o sea, es que sí se podía acercar, ¿no? Porque, por ejemplo, Cristo fue y comió con los publicanos y una prostituta le lloraba a los pies, pero pidiéndole perdón. Por eso se apiadó de ella. Le limpia los pies con sus lágrimas y con sus cabellos, porque ella pudo ver el rostro de Cristo y entonces sintió una inmensa pena de su alma estar manchada. Pero el Papa Francisco lo que era como un dínamo del mal. O sea, se acerca y dice, pues ya tienes un espacio en la iglesia y no te digo que lo que estás haciendo es equivocado. Es más, el Papa Francisco censura a quienes dicen, oiga, aclare esto no es correcto, ¿no? Dígales que están en un pecado, porque si realmente los hubiera amado, el Papa Francisco, que no llegó a amar a estos transexuales, les hubiera dicho, oye, tú estás en un error, estás equivocado, eso que estás haciendo no está bien, no te va a dejar nada bueno, ¿no? Como yo en repetidas ocasiones he hablado con personas homosexuales diciéndoles, eso que estás haciendo no es así, eso que tú piensas no te va a dejar algo bueno en tu vida. Me escuchan unos, otros no me escuchan, otros se acercan con otras intenciones, pero finalmente es el resultado de que yo puedo decir, y yo puedo decir esto en muchas ocasiones, en mí no quedó, yo no callé la verdad que se depositó en mí, no lo hice. En tanto que el Papa Francisco, siendo el funcionario más importante de la Iglesia Católica, pues ya saben, ¿no? Lo que hizo, las declaraciones que realizó durante 12 años. Y sé que muchas personas no les gusta que hable de esto porque son políticamente correctos. Solamente por eso. No hay ningún motivo para escandalizarse. Hay personas que yo no sé. Sí, yo tenía conocimiento que dentro del catolicismo hay personas que tienen la papolatría, que es muy difícil vencer esa papolatría o presentarles de una forma crítica que hay cosas buenas y hay cosas malas que pueda hacer el Papa. Pero hay personas que de plano se cierran y no quieren escuchar nada.
Y yo creo que tiene alguna debilidad, una fragilidad, su fe. Yo no veo fortaleza en una fe de una persona que se encasilla a taparse los oídos y cerrar los ojos y no quiero saber nada, no quiero oír nada, no quiero ver nada. Yo creo que eso nos habla de una fe muy débil, una fe que está ahí pegada en la pared con alfileres y que se está cayendo. Y yo no les deseo el mal, no quiero que se pierda su fe, pero si no refuerzan su fe con la verdad, entonces puede que esto termine cayéndose y verdaderamente que están cometiendo un pecado todos aquellos que le dan la espalda a la verdad. Bueno, pues aquí en la página de los cristianos gay, pues destacan viernes 25 de abril, celebran a la monja LGBT, a Genevieve Janine Gross, religiosa que atiende a los trans de la costa de Lacio. La marea de personas que desfilan ante el féretro depositado a los pies del impresionante y recién restaurado baldaquino de Bernini, por primera vez en 250 años, apenas se paran ante el cuerpo del Papa Francisco para no interrumpir el paso, pero de pronto una figura se salió de aquella corriente humana y se recogió en oración durante un largo instante, y se trata de esta señora, una monja de nombre Genevieve, de 81 años de edad, que se enfoca en la transexualidad. ¿Y qué más hay en este blog? Bueno, pues nos pasamos más abajo, más abajito. El Papa Francisco saluda a hombres transgénero, incluidos algunos llamados a la vida religiosa. O sea, parecen hombres, pero en realidad son mujeres que han recibido hormonas masculinas. Yo no tuve conocimiento de esto, pero dice 19 de noviembre de 2024. Soy un hombre transgénero, le dice con una voz ronca pero un tanto extraña. Se trata de Maxwell Kuzma, al Papa Francisco. Cuando se dieron la mano después de una audiencia general en la Plaza de San Pedro a finales de octubre, Kuzma, o Cosma, no sé cómo se pronuncie, fue uno de los 4 hombres transgénero que se reunieron brevemente con el Papa ese día. Poder conocer a Francisco como mi verdadero yo, sin máscara ni falsa personalidad, fue un privilegio y una gracia. Oiga, pero es todo lo contrario. Usted no es un hombre, usted es una mujer. Escribió Kuzma en el periódico National Catholic Reporter sobre su experiencia. Estoy orgulloso de mí mismo por decirle que soy transgénero en su lengua materna, e igualmente orgulloso de que la Iglesia Católica tenga un papa que responde de manera tan cálida y pastoral a los miembros transgénero de su rebaño. Perdóname, pero no. Si eres transgénero, no estás en el rebaño de Dios. La verdad. Porque lo has rechazado. Pues has rechazado que Él te hizo hombre, que Él te hizo mujer. Vamos con otra publicación, dice, fíjense que esto es un pozo, para algo sirve, ¿no? La página Cristianos Gay es un pozo de fuentes que lamentablemente exhiben algunas cosas, muchas cosas discutibles que hizo el Papa Francisco. El rector de la Universidad Católica de Lovaina hace un llamamiento al Papa Francisco para que incluya a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer. El Papa saluda a las mujeres transgénero. Y bueno, son artículos francamente muy extensos que no me va a dar tiempo de revisar, pero miren por ejemplo, este otro del 26 de agosto de 2024. El Papa Francisco se reunió en visita sorpresa a un circo en Ostia, con una monja católica conocida por su ministerio LGBT. ¿No existe el ministerio LGBT? Luego dice 25 de mayo de 2024. Papa Francisco, como una trabajadora sexual trans de Paraguay, se hizo amiga del Papa Francisco. O sea, una prostituta amiga del Papa Francisco. Pero, ¿dejó de ser prostituta? No, siguió siendo prostituta. Y entonces... a mí me decían, es que el Papa Francisco hacía milagros. Yo les dije, no, cuidado. El Papa Francisco no hace milagros, los hace Dios. Y decirle, el milagro que nunca nos dio, el milagro que nunca hizo, fue que el Papa, tocando un transexual, dijera, estoy en pecado y me arrepiento y voy a dejar de ser transexual.
ese milagro no lo vimos con el Papa Francisco. Si se dan cuenta. El Papa Francisco invita a mujeres transgénero a un almuerzo en el Vaticano. Bueno, pues es otro de los casos de que los invitó ahí a una comida. Los transexuales, las transexuales, dice, amigas del Papa, que le llevan empanadas argentinas a las audiencias. 3 de noviembre de 2022. Cada miércoles madrugan estos hombres vestidos de mujeres para ir desde la costa donde ejercen la prostitución a recibir la bendición del Papa Francisco. Marcela, Minerva y Claudia son algunas de las transexuales, la mayoría latinoamericanas, que cada miércoles se levantan desde muy temprano en la madrugada y dejan las calles del litoral de Roma en las que ejercen la prostitución con hombres a la plaza de Roma, a la plaza de San Pedro, donde al Papa lo saludan tras la audiencia entre cardenales, obispos y autoridades. Cuando el Papa me puso la mano en la frente, dice, me sentí tan pura, feliz, libre de todos mis pecados, porque hay gente que tiene más pecados que yo, dijo con soberbia el transexual. O sea, pues así imagínate, ¿no? Como hay gente que tiene pecados más graves que yo y que se va a ir al infierno, pues, ¿qué me importa? ¿Qué cosas piensan, no? Y el Papa Francisco no les hizo el milagrito de quitarles lo degenerados, quitarles lo desviados y lo perversos, porque esta frasecita, ya entre su mucho miel que dicen derramar por todos lados, exhiben cómo piensan en realidad. Luego dice, hay una iglesia que no discrimina a los trans y a los gays. A mí el Papa Francisco me ha recibido, me ha ayudado, también económicamente me ha dado dinero. Fue una gloria de Dios. Las que discriminan son las personas, van a misa y luego no nos dan trabajo. Bla, bla, bla. ¿Sabe qué es lo que dice la Sagrada Escritura, no? Que el que no trabaja, no coma. Y también la Biblia dice, bueno, prostituirte no es un trabajo, déjame decirte que entonces no deberías de comer. Y también la Biblia nos habla de no llevarás el salario del perro y de la prostituta a la casa del Señor. No llevarás el dinero sucio, sea del narco, sea de las prostitutas o de los gays, no se puede recibir en la iglesia. Y si Dios dice, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? A lo mejor y lo que Dios intentaba decir cuando dice, no se recibirá el salario del perro, del hombre que se prostituye ritualmente a Aschera. No se recibirá el dinero o el salario del perro, precisamente previendo Dios de que por motivos de dinero la iglesia podría venderse a determinados grupos sectarios o degenerados sexuales. Pero claro, esta clase de ideas nunca las defendió el Papa Francisco. Y si lo hizo, muéstrenme en dónde lo hizo. Y muéstrenme el milagro que hizo de quitarle lo homosexual o lo transexual a las personas que él encaminó, perdónenme la expresión, según lo que yo veo, al infierno. La bienvenida del Papa Francisco cambia la vida de una comunidad de mujeres trans en Italia. El padre Andrea Conoscia, con algunas de las mujeres trans a las que atiende y a las que el Papa Francisco ha dado la bienvenida. Lamentablemente todas las fotos se perdieron porque el blog creo que tiene problemas económicos o no sé por qué no se puedan ver. Y bueno, pues es un artículo en que también se reunió con otros transexuales. Luego dice, 12 de julio de 2021, Papa Francisco invita a un grupo de personas transgénero a recibir las vacunas COVID-19. Miembros de una comunidad, precisamente de ahí de Torbaianica, se pronuncia así, Italia, incluidas personas transgénero voluntarias y otros, posan frente al salón de audiencias del Papa Pablo VI, en abril después de llegar al Vaticano para recibir su inyección transgénica. La semana pasada se supo que el Sábado Santo de este año, el Vaticano acogió a un grupo de personas transgénero para las inyecciones transgénicas,
por invitación personal del Papa Francisco. Ya saben que el Papa Francisco estaba muy atornillado con la mafia farmacéutica, y su producto milagro que ocasionó tantos problemas de salud. No podía el Papa Francisco quitar religiosos que promueven la homosexualidad, que malinforman, que promueven el pecado, pero sí pudo destituir a los que se oponían a la inyección obligatoria. Unas 50 personas de una parroquia cercana a Roma fueron inyectadas en el Vaticano el 3 de abril. Entre los destinatarios se encontraban personas transgénero que habían estado recibiendo atención del párroco de la parroquia de la Santísima Virgen Inmaculada, que es este padre que yo lo veo con una mirada diabólica, llamado Andrea Conocchia, durante la pandemia. El medio de comunicación Religion News Services, servicio de noticias religiosas, dijo: ya se ha informado que el Papa Francisco le había pedido al limosnero papal, al cardenal Conrad, el año pasado que proporcionara alimentos y apoyo financiero a los miembros de la comunidad que estaban luchando sin trabajo debido a la pandemia. O sea, prostituirse, bueno, se convalida que es un trabajo. Por el Papa al menos lo pensó así. El grupo también incluía voluntarios que trabajan en la parroquia de Conocchia, así como inmigrantes y refugiados bajo el cuidado de la comunidad de San Egidio, una organización de ayuda católica, así como familias con dificultades y padres divorciados apoyando la organización benéfica católica Cáritas. Bueno, ¿qué otra cosa? El envío de ayuda del Papa Francisco a transexuales. Y eso es todo. Un recordatorio de la página dice: Cristianos Guys es un blog sin fines comerciales ni empresariales. Todos los contenidos tienen la finalidad de compartir noticias, reflexiones. Pues yo no sé, podrían tener muy buenos patrocinadores, porque créanme que mantener una página así, con dominio propio, sale algo costoso. Entonces, bueno, pues dejamos este asunto y conclusión, colorario de esto. Pues que el Papa Francisco encaminó muchas almas al infierno al no decirles que estaban en un peligro de pecado mortal. Creo que eso es la forma en la que puedo concluir esta crónica especial. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Pues le seguimos rápidamente. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump removió de su cargo como principal asesor de seguridad nacional a Michael Valls. Recordemos que este fue el personaje que estaba involucrando en una situación muy difícil a J.D. Vance, el vicepresidente católico de los Estados Unidos. En mi opinión, creo que Donald Trump se apercibió muy a tiempo de que Mike Valls intencionalmente incluyó al judío Jeffrey Goldberg de la revista The Atlantic, muy malintencionadamente lo incluyó en el chat de Signal, donde hablaba J.D. Vance y Peter Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos. Ahora Valls ha sido removido y ha sido puesto, o se pretende ponerlo, como embajador de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. Mike Valls es un personaje que está vinculado, es sumamente prosionista, sumamente a favor de los delitos del Estado de Israel, y está vinculado a los socialistas Obama y Clinton. Entonces no era bien visto tampoco por el resto del equipo de gobierno de Donald Trump, y creo que este es un cambio significativo en cuanto a cómo está conformada la estructura de su gobierno, de su segundo mandato. Pemex pierde 43,000 millones de pesos, en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, controlada por Sheinbaum, exige a Pemex resolver la crisis. Fallan las ventas y crecen los gastos de la más endeudada petrolera del mundo, la petrolera más endeudada de todo el mundo. Ucrania. Bueno, esta noticia ya yo creo que es una noticia significativa de la semana. La había estado guardando para el día de hoy.
El gobierno de Zelensky ha firmado finalmente un acuerdo con Donald Trump, que es un acuerdo comercial, es un fondo de inversiones en materia de minerales raros. Probablemente, y este sea realmente el acuerdo de paz, ¿sí? Antes de que se realice toda la firma, el protocolo, ¿no?, de la reunión entre los funcionarios de Rusia y de Ucrania para firmar la paz, probablemente y este sea realmente el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque al tener Estados Unidos un interés económico sobre Ucrania, esto debe de frenar cualquier operación de Rusia contra Ucrania, porque lo consideraría Estados Unidos como una agresión directa a sus intereses. Entonces, pues se logra este fondo de inversiones, que es por muchos millones de dólares, con lo cual Donald Trump pretende recuperar parte de lo que se perdió durante el gobierno de Joe Biden. Bueno, pues el periódico El Universal hoy destaca que creen que el enfrentamiento entre Claudia Sheinbaum y Zedillo, que yo lo pongo en duda de que sea auténtico, pues podría darle nuevo posicionamiento político al expresidente. Supongo que el comentario de los periodistas del Universal es que Zedillo podría abanderar, creen ellos, una especie como de nuevo partido político o alguna organización civil. Ya de eso estoy harto, ¿sí? Francamente ya lo he visto en muchas ocasiones. He visto que intentan crear una organización política. Ya vieron lo que le pasó a Calderón. El INE, controlado por el partido narcotraficante Morena, negó la creación del México Libre. Y han estado negando la creación de otras organizaciones políticas independientes que realmente no tienen conexión con Sheinbaum. El expresidente Zedillo fue un narcopresidente, tengo que decirlo, fue un presidente vinculado a la masonería, a sociedades secretas. No es un buen personaje si alguien lo está pensando como oposición. No es un buen vocero para la oposición y a mí no me va a representar. Como tampoco me representa Verástegui, ni tampoco Claudia Sheinbaum, ni ninguno de estos que si algo tienen es que están en el mismo lodazal, ¿sí? Probablemente y a algunos se les note más y a otros menos, pero no es ahí, o sea, sencillamente en Zedillo yo no veo un apoyo. Que sea tu apoyo Dios, que sea tu apoyo la verdad, no personajes tan descalificados y que sí tienen motivos por qué estar descalificados. En tanto que Sheinbaum pues sigue con esta retórica, siguen ocurriendo las masacres, las desapariciones, es puro humo. En México, con Andrés Manuel López Obrador hubo anomalías en la compra de medicinas por más de 2.500 millones de pesos, pues con razón no hay medicinas. Y a esos millones pues hay que sumarle lo que pasó con la familia de Ebrard, con su bodega esa que tienen allá en Huehuetoca, una bodega de Liverpool que convirtieron en la megafarmacia del bienestar. ¿Ustedes han escuchado que la corrupta Sheinbaum vuelva a hablar de la megafarmacia del bienestar? Nunca más. Diario de Yucatán. México está al filo de una recesión. El país crece pero a menos de 0.2%, es lo que dice INEGI. Pues INEGI está mintiendo. INEGI está maquillando las cifras para decir que no estamos en recesión, cuando lo estamos. El expresidente de México, el narcoexpresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, llama criminal engaño a la narcoreforma judicial de Andrés Manuel López Obrador. Excelsior asegura que el gobierno de Sheinbaum, bajo presiones de Donald Trump, ha desmantelado 800 narcolaboratorios. Sin embargo, no hay avances. 18,000 presuntos delincuentes detenidos, pero ninguno es el líder de la organización, ni tampoco se les ha quitado su riqueza, que es una fortuna incalculable. Los hombres más ricos de México son los narcotraficantes. Es cierto que no pueden disponer de todo ese dinero porque tendrían que primero lavarlo, pero tienen recursos ilimitados prácticamente. El periódico El Debate. Por la narcoviolencia en el estado de Sinaloa, incluso el narcogobernador Rubén Rocha Moya termina reconociendo que hay 58,000 niños que tienen trastornos mentales. Vaya novedad. La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena. Sheinbaum defiende teoría, hace suyas las acusaciones del masón Carlos Salinas de Gortari, socio del mafioso Carlos Slim, para atacar a Zedillo. Recuérdese que Zedillo no se llevaba bien con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Bueno, pues entonces
Sheinbaum, siguiendo el discurso de Carlos Salinas de Gortari, dice que Zedillo ocasionó la mayor crisis económica de la historia de México, cuando en realidad fue toda la destrucción y endeudamiento que generó Salinas de Gortari y que le estalló en la cara al presidente Zedillo. Pero bueno, Sheinbaum dice que la teoría de Salinas de Gortari es la correcta. Pues si es su socio con el Partido del Trabajo, ¿cómo le va a llevar la contra, verdad? Si es su socio con Manuel Bartlett, ¿cómo le va a llevar la contra? Salinas de Gortari regresó a la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, aunque usted no lo crea. El periódico El Informador, explosiones en zona de Álamo, fábrica de aerosoles, deja como resultado más de 2 personas muertas y 18 heridos. La revista Letras Libres del judío Enrique Krauss, historiador mexicano, celebra el extraviado papa jesuita Francisco como peronista. O sea, él dice que no es comunista, que no es socialista, que no es liberal y que no es católico, porque si eres peronista, pues tampoco eres católico. Dice que el Papa Francisco es peronista y dice que es peronista por la sencilla razón de que Perón tenía una frase para quedar bien con Dios y con el diablo, en la que decía: mira, en mi país hay un 30% de comunistas, hay un 30% de católicos, hay un 30% de liberales. Y dice, ¿y cuántos peronistas hay? Le preguntaron en una ocasión a este señor que tengo entendido que era pedófilo, Juan Domingo Perón, y también masón, y que tuvo negocios con los nazis. Y después con Fidel Castro. Entonces es un personaje que francamente me parece muy siniestro, Juan Domingo Perón, aunque yo he escuchado que a muchas personas les gusta. Bueno, pues Juan Domingo Perón respondió, ya había descrito los porcentajes de cuántos de las otras fuerzas políticas y dice, no, de eso todos somos peronistas, o sea, todos los argentinos somos peronistas, dando a entender que aunque fueran argentinos comunistas, argentinos masones, argentinos católicos, todos tenían que ser peronistas. Él entendió lo que es el sucio juego de la política y lo que es ser gobierno, ¿no? Porque era esta idea de todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución, que fue el mismo principio fascista que estableció Mussolini, que estableció también en su caso Fidel Castro, diciendo todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Entonces, la revista de Enrique Krauss, un judío argentino es quien escribe este artículo, menciona que el Papa Francisco, antes de ser papa en el año 2010, se opuso a que Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta chavista, impusiera el matrimonio homosexual. Que dijo el Papa Francisco en esa ocasión que era una forma de egoísmo, por lo que ellos no podían tener, por lo que intentaban robar, ¿no? Usurpar el matrimonio. Pero el Papa Francisco, 3 años después, ya como papa, ya nombrado papa, entonces decía, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Y empezó a distorsionar todas sus declaraciones para tratar de hacer algo que la Biblia condena. El beneficio de la duda que le da este judío, no un católico, un judío, que el Papa Francisco trataba de ser diplomático y quedar bien con todos, pero la Biblia nos dice claramente, el que sirve a 2 señores, con alguno queda mal. Periódico La Prensa, bueno, pues Mauricio Calcaneo publica en la revista Nexos que Sheinbaum está promoviendo la censura del bienestar, pretende la censura de las redes sociales, muy cierto. Hackers secuestran el sitio web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa nota ya la habíamos presentado con anterioridad y bueno, son los temas que han estado evolucionando en esta semana. En esta semana son los temas que han estado evolucionando. Entonces, dejamos esta clase, este apartado de temas y nos vamos con temas un poco más profundos. Bueno, es en México que la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández denuncia que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el fiscal general de México Alejandro Gertz Manero han presentado informes falsos sobre el decomiso de drogas al gobierno de Donald Trump. La corporación PepsiCo anuncia que eliminará los ingredientes artificiales de todos sus productos, incluidos pues el refresco y las
papas fritas, que tienen químicos que pueden ocasionar cáncer o que pueden ser contraproducentes para la salud. Dicen que esto es como parte de la ofensiva o de las presiones que está ejerciendo Robert Kennedy Jr. como secretario de salud. Pero esto solamente puede aplicar en Estados Unidos, lamentablemente. En Argentina, el presidente de Argentina, Javier Milei, desclasificó más de 1.800 archivos sobre la presencia de alemanes adscritos al partido nazi en Argentina. Entre ellos destaca material sensible sobre el doctor Joseph Mengele, señalado de forma exagerada como el ángel de la muerte, cuando en realidad, la realidad de las cosas sobre el doctor Mengele es que él estuvo a punto de ser premio Nobel de Medicina. Se le inventaron muchas cosas, ¿no?, durante la guerra. Este médico alemán fue señalado después por la propaganda de guerra, que lamentablemente se utilizó como elementos de prueba en los juicios de Nuremberg, y muchas personas, me atrevo a decir incluso inocentes, fueron llevadas a la horca. Y otras personas influyentes y que sí cometieron crímenes en la guerra fueron liberados, como es el caso de la familia Krupp. Alfred Krupp fue un esclavista, un asesino y un violador, pero como tenía mucho dinero, dueño de la cerera que llevó a Hitler al poder, pues lo dejaron libre, porque los Illuminati se encargaron de contratarle los mejores abogados para que quedara impune, y además se comieron, creo que un archivo de 500 páginas o algo así. Bueno, en el caso de Joseph Mengele no quedó protegido por esa impunidad y lo perseguían y lo iban a matar. Entonces él huyó a Argentina. En estos archivos dicen que el gobierno de Juan Domingo Perón sí tenía conocimiento de que él estaba ahí. También aparecen registros sobre Erich Priebke. Erich Priebke, implicado en el fusilamiento de 335 personas en Roma, todos ellos criminales comunistas, hay que decirlo también. Este esfuerzo del gobierno de Javier Milei dice que tiene que ver con restaurar y digitalizar el material, y que se hizo a solicitud de una organización sionista y desacreditada como es el Centro Simón Wiesenthal. Este centro Simón Wiesenthal siempre está asociado al Museo LGBT de Memoria y Tolerancia, el cual en repetidas ocasiones, junto con su fallecido fundador, Elie Wiesel, compartió información falsa sobre la Segunda Guerra Mundial. Wiesenthal dice estar investigando ahora una secreta relación financiera entre los nazis y el banco sionista Credit Suisse. Pues si es así, pues qué bueno, ¿no? Y que nos ofrezca el resultado de esa investigación, porque hasta donde yo tengo entendido, estas entidades financieras tienen conexión con el sionismo. Y volvemos al círculo vicioso, ¿no? De que el Estado de Israel, o los que crearon el Estado de Israel, son los que más han dañado o perjudicado a los judíos o a las comunidades judías. Joseph Mengele, el doctor Mengele, ingresó a Argentina en el año de 1949, bajo la identidad falsa de Grigor Helmut, durante el mandato de Juan Domingo Perón. Su posterior legalización de identidad como José Mengele se dio en 1956 y su residencia en la localidad bonaerense de Vicente López formalmente. De sobra es conocido que Javier Milei tiene un aprecio por los líderes sionistas muy discutidos, acusados de crímenes contra la humanidad, que yo creo que sí es cierto, como Benjamín Netanyahu, lo cual implica, lamentablemente, omitir o incluso a veces distorsionar muchos hechos valiosos de la historia universal, sobre todo aquellos en que los nazis tuvieron pleno apoyo de sionistas como Netanyahu. O sea, los antecedentes, ¿no? Los ancestros de Netanyahu colaboraron con Hitler para migrar por la fuerza a los judíos a Palestina, y ya ven el problema que ahora hay en esa región. Bueno, pues nos vamos con la siguiente nota. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump critica al dueño de Amazon, al ateo y asistente al Club Bilderberg, Jeff Bezos, también el Foro Económico Mundial. Critican que tenga negocios en la China comunista. Este es un acto hostil y político por parte de Amazon, denunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa junto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. En España se cree que fue la política de cero emisiones de carbono o el avance al cero
lo que ocasionó el megapagón que afectó a España, Portugal, Francia y algunas partes de Alemania y Italia. Dicen que la política ha dejado a España sin fuentes de energía constante. O de emergencia, por lo menos, ¿no? En los Estados Unidos, bueno, esto es la nota, este es el reporte que hice sobre cómo que borraron mi cuenta en Truth Social. Ya lo escucharon. En Reino Unido, el gobierno de Carlos III, rey masón de Inglaterra, ha financiado la manipulación climática o la geoingeniería social, según un nuevo informe gubernamental. El gobierno del Reino Unido ha financiado, gastando más de 50 millones de libras esterlinas, para hacer pruebas en el campo de la geoingeniería solar a través de la Agencia de Investigación e Invención Avanzada, conocida por sus siglas en inglés como ARIA. Los especialistas critican que este puede ser un plan para bloquear o tapar el sol. Fíjense que esto yo lo creo algo plausible, bueno, al menos lo puedo correlacionar con muchas películas de ciencia ficción de los años recientes, porque, por ejemplo, en Matrix, la vida se extingue porque deciden tapar el sol. Hace poco recordaba también la serie esta de Disney, que es igualmente extermisionista o extincionista, no sé cómo se le puede llamar, apocalíptica, conocida la serie como Dinosaurios, que fue muy famosa, muy exitosa y hasta cierto punto digo chistosa, cuidada en todo lo que era porque era hecha con animatrónicos. Y que el final de la serie pues es que todos se mueren por extinción, porque tapan el sol. Se viene entonces un invierno terrible en el que no hay comida, no hay plantas, no hay nada y por eso todos mueren. La serie dice que no existió el meteorito, que además todo esto que tenga que ver con la prehistoria, vamos a decirlo, es discutible, ¿eh? Todo lo que ustedes escuchen de prehistoria y por más que se ¿cómo dicen? Se inspiren o divaguen los supuestos científicos, los paleontólogos, todo eso es muy discutible, si es verdad. Es pura imaginación, lo mismo que el darwinismo es pura imaginación. Creo que hay, a lo mejor aquí no los conocen, a lo mejor no se conoce mucho, pero hay científicos disidentes que hablan de esto de una forma muy clara. Ojalá que un día de estos podamos presentarlo aquí. Le vamos a dar menos espacio a las noticias comunes y más como a episodios de información o de historias, ¿no? Como las crónicas especiales. Pues bueno, es así como llegamos al final de una nueva emisión. Espero que les haya gustado el programa tanto como me gustó a mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete a mi canal o realiza un donativo para continuar. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.